Bienvenidos a una nueva propuesta de agenda personal y hoy tenemos un protagonista realmente muy interesante. Primero porque es muy conocido todo lo que es Santa Fe, la provincia, porque ha andado también por Rosario, por Santa Fe, por todo el interior, pero mejor lo presentamos en sociedad. Carlos Gilardoni, periodista y publicista santafesino con una vasta trayectoria en los medios santafesinos radiales y televisivos. ¿Cómo andás, Pelusa? Porque para nosotros sos Pelusa, más allá Sí. de Carlos Gilardoni y un nombre conocido. Lo que pasa es que somos tan amigos, tan conocidos de tantos años, estamos en lo mismo, que a veces nos conocemos ya con mirarnos, no ni con hablar siquiera. Bueno, hoy la propuesta va a ser conocer un poquito más en profundidad a una trayectoria que realmente es riquísima. Pero voy a pensar, vos no sos santafesino, ¿naciste dónde? Yo nací en Paraná y de chiquito mis papás me llevaron a Buenos Aires por cuestiones laborales de mi padre. Mi padre era el primer dibujante de telas. Apa. Entonces trabajaba sobre mesa de dibujo con regla T y tiralíneas. Oh. Y entonces lo contrató una empresa inglesa, Sazón Hermanos, que estaba en calle Alsina. Entonces de 3 meses me llevaron a Buenos Aires. Y allí estuvimos primero en Villa Ballester y después compré una casa muy linda, porque las cosas le iban muy bien, en Coglan, que es a una cuadra del Hospital Pirovano, a una cuadra de Monroe. Nace ahí el corazón de Belgrano y se divide el Mitre en el que va a León Suárez para una parte y la otra va al Tigre, ¿no? Entonces yo tenía la estación Coglan a una ¿Y hasta cuadra. qué edad estuviste en Buenos Aires? Y estuve más o menos como hasta los 13 años porque después vine al Colegio Nacional, que allá vine para acá. Y Esto bueno, es capital Santa Fe. sí. ¿Y por qué Santa Fe? Y porque mi familia se divide en 2 partes, es Santa Fe y Paraná, es decir, cruzamos el charco, es decir, ahora el túnel, ¿no? Entonces, pero me tocó cuando iba, por ejemplo, a la casa de mi abuela, donde yo nací, en Enrique Carbó, 137, mi abuela era partera, una de las parteras más conocidas de Paraná, y bueno, y todas las fiestas de Navidad, que eran 100, 120 personas, iba Carlitos Perete, iban personalidades. Y bueno, y otra parte acá en Santa Fe. Y entonces papá cuando cerró la importación, Perón, en cierta forma, él lo dejó casi sin el trabajo que él tenía, que era un trabajo de galera y bastón, porque trabajaba sobre regla T y trabajaba, qué sé yo, 4 horas y después esos dibujos iban a Inglaterra y después venían los casimires hechos en piezas. Bueno, a ver, Santa Fe, te instalaste, hiciste el secundario y ya Ya venía con primer año y demás. y te quedaste, digamos, definitivamente a trabajar. Afincado, sí. A trabajar aquí y bueno, y mi segunda casa, yo vivía en calle 1 de Mayo y La Rioja. Y mi señora estaba, toda mi familia, la de mi señora estaba en calle Urquiza frente a Soen. Pero todavía estamos hablando que estabas en el secundario, no te habías casado, ¿qué te casaste joven? No. Me casé como de 28 años. Pero digo, mi segundo hogar, a eso era gimnasia. Y en gimnasia nos conocíamos todos. Y ahí conocí a mi señora, y ahí fueron mis hijos, y ahí llegué a tener un cargo bastante alto. A ver, ¿vos jugabas al básquet en gimnasia o allá en...? La verdad que la parte deportiva, lo mejor que yo hice fue jugar al fútbol y donde más me destaqué fue en rugby. Fue increíble. ¿Pero jugabas al básquet también o no? Jugaba al básquet y eso me permitió a mí, teníamos una cuarta que era de oro, porque yo la primera, una vez me llevaron, varias veces, no una vez, con el buzo azul de raso de gimnasia, te imaginás lo que había, Virgilio, Crespi, Sabatini, Murilla y todos los demás. Yo podía ir desnudo abajo, porque yo sabía que tenía el buzo arriba porque no iba a entrar nunca. Pero, ¿qué me permitió eso? Primero, ver un básquet del mejor. Segundo, tener gente como Raúl Calvo y como Tomás Bío, que eran entrenadores, y después Carlitos Heredia, y sabía una barbaridad. Me está diciendo, Crespi era una de las figuras de su momento. Claro, el húngaro. El húngaro, por eso. Crespi. Ahora, pero también lo estuviste jugando en esa época con el Rafa Gutiérrez, que está en la corte. Claro, no, sí, por supuesto. Nosotros, eso es lo que te quería contar. Nosotros como
La segunda no era el salto a primera, era cadete mayor y cuarta, eran el semillero, digamos. Y teníamos una cuarta nosotros, que en aquel momento le jugábamos a una primera de hoy. Y teníamos Tuosto, que murió muy joven, el loco Alfonso, es decir, Cocorito Daulón, es decir, teníamos un equipazo. Y ahí jugué en Gimnasia. Y después jugué mucho al fútbol, fui en Atenas, después fui a Ciclón Racing, me llevó Ediger. Y un buen día, como mi casa estaba pegado al colegio menor, una vez le faltó a alguien para jugar al rugby y me llevaron a mí. ¿Y sabía? ¿O y miraba, yo sabía, no, yo sabía las reglas esenciales, pero me manejaba más con los pies que con las manos realmente. Claro. Y aprendí y me gustó muchísimo. Y terminé jugando en la selección santafesina. ¿De rugby? Mirá. Sí. Ah, no sabía ese detalle. Usandizaga era el titular, era medio scrum y yo era el suplente. Mirá. Sí. Y en ¿Pero qué, universidad... el Usandizaga de Rosario? Claro, que estaba ¿El estudiando intendente? acá. ¿El que fue el intendente? Y presidente de Rosario Central. Sí. Estaba estudiando acá, entonces él jugaba primero en jockey y después todo jockey transmutó y se fue a Ateneo. Entonces... Otro que no conocía. Otro clásico era Ateneo contra Universitario, ¿no? Sí. En aquel momento de laica y libre, los estudiantes, yo me acuerdo, jugamos un partido de primera división, la primera vez que me acuerdo que había policía montada, porque la ¿Y cancha... hasta qué edad jugaste al rugby y al fútbol? Y al fútbol lo jugué siempre, porque después jugué en un equipo de Lucho Cataño, un equipo que tenía el Lole, que se llamaba Casacas Rojas. Es decir, yo jugaba todo el día. Y después me dediqué ya directamente al rugby, ¿no? Pero jugué al rugby hasta que tenía casi 30 años. Y después tomé el hockey de universitario, el hockey femenino. Primer año del hockey femenino, yo era técnico. Primer partido que viene... La hiciste de todo. Gimnasia Grima de Rosario, que era hablar de... Y le ganamos 2-1 en cancha universitario. El tercer tiempo se hacía... Vos debes acordarte, ¿viste la confitería Las Delicias, que arriba del primer piso? Era el club universitario ahí. Claro. Y habíamos hecho un tercer tiempo, se enojaron tanto que no fueron al tercer tiempo. Mirá vos. Y termino jugando, siendo técnico de hockey, en un cuadrangular que se hizo en Córdoba. Y yo voy como técnico de hockey femenino. Y a la mañana temprano me dice, ¿cuánto calzás vos? Yo digo 42. Y a ver, ¿qué pasa? Tenés que jugar porque hay uno que no puede jugar. Y jugué el último, casi me descompongo, hacía 2 años que yo no jugaba. Me agarré una palma que casi me sacan en camilla. Ese fue el último y dije, bueno, acá basta. Pero ya había dejado yo de jugar al rugby, ¿viste? Mirá vos. ¿Y cómo está la pasión del periodismo? Y la pasión del periodismo fue, el primer envión, lo que te dije, Gimnasia y todo eso que uno fue mamando de saber un montón de cosas, que era el contraataque de Tres Calles, que era hacer esto, que era hacer el otro. Cuando Raúl Calvo los llamaba y los retaba y le decía qué había que hacer, y eso uno lo va incorporando, ¿viste? Entonces después me llama Ricardo Porta y ahí ingreso en la primera LT9. Aquel famoso equipo donde estaba Sabater, pero estaba Ricardo Porta, estaba el Gordo Ceballos, estaba Álvarez, estaba Eros Bussi, estaba Emilio Caso haciendo boxeo, y yo hacía básquet. Y primer argentino que me toca es Corrientes. Y de ahí Ricardo forma un equipo que fue espectacular, que al decir del Negro Santiago, de Bahía Blanca, porque la capital del básquet pasaba por Bahía Blanca y Seguro. todo lo demás, ¿no? Aunque Santa Fe tenía un equipazo. No, Santa Fe era la cuna, ¿no? Se llevaban todos los jugadores. ¿Cuántos argentinos habrá jugado Santa Fe contra otro equipo de Santa Fe que representaba a provincia o a capital federal? Cual, es cierto. Entonces... ¿Y qué figura te queda para volver a ahí? Yo que era chico, no sé, yo soy mucho más joven que vos, pero en mi época, por ejemplo... No te me hagas No, pero digo, en mi época, sí, que yo escuchaba la radio, escuchaba el LT9, el LT10, sí, y transmitían el argentino, y yo me acordaba del Chocolate Raffaelli, por ejemplo, claro, una figura Guitarra, grandota. Raffaelli, y después vinieron, bueno, ya había dejado, por ejemplo, el húngaro Crespi, ya había dejado a Sabatini, pero estaba el loco Alfonso, estaba Canducci,
estaba otra gente y nosotros teníamos un equipo de transmisión que hizo época. Te decía, el Negro Santiago, que era de tipo reconocido a nivel nacional periodístico, de Bahía Blanca, decía que el mejor equipo de transmisión lo tenía el ET9 y era Ricardo Porta, relator, yo me voy a poner último, Julio Ponce Aragón era el locutor, el Gordo Ceballos hacía mesa de... Grande. Claro, el Gordo Ceballos hacía mesa de control y yo era el comentarista. Y así recorrimos provincias y sudamericanos y demás. Hasta que me tocó lo otro de poder relatar junto a Walter Saavedra, que lo habíamos traído a la Convergesio a LT10, hizo capote. Y yo el momento que más plata gané fue con Walter, porque yo estaba en LT10 e inventé todos los especiales. Decía, por ejemplo, porque él tenía tantos dichos, él decía saque de meta y a mí se me ocurría, ¿no? Saque de meta, si su meta es un acoplado, seguro que es Montenegro. Y le vendí la pauta a Montenegro. Pum, pum en las chapas, decía. Chapa, Trevisan, chapa. Entonces, cuando había una jugada de peligro, él decía, por ejemplo, ¿dónde están los sanitarios? Y todavía la gente fue y se lo vendía a Tobar. Claro, pero Tobar hoy sanitario. los sanitarios no sé si sigue siendo Tobar todavía. No, allá no. Ahora donde están los sanitarios es otra. Le vendí al ruso Galán, el hombre de Naran Paul, que le gané una apuesta con el mejor vino y mejor, porque él decía que más se escuchaba más Ricardo. Y yo le dije, bueno, todavía tenía la fábrica en Francia y Catamarca. Pascucci era el que le hacía marketing. Sí. Y llegó yo a vender y yo era amigo del ruso. No, dice, yo tengo Walter Saavedra. Le digo, ¿cuántos empleados hay acá? Y debe haber 200. Digo, llamalo a Eduardo que haga una compulsa y pero vamos a jugar un asado y así me compró el hombre de Narampol porque le gané. La mayor parte escuchaba a Walter Saavedra. Hasta que un día me llama Rico, que era gerente comercial, y me dice, mira, o pará de vender especiales o no transmitimos fútbol. Una de las dos cosas. Y después te robaron la idea, ¿viste? Después se la llevaron a otro. Pero bueno, ¿y tuviste también en el LT2 de Rosario? Sí. Cuando me saca de circulación, no Ricardo, alguien muy cercano a Ricardo, no importa quién, yo faltaban 20 días para el Argentino de Rosario, que se hizo en cancha de Rosario Central. Y entonces yo te imaginás, 15 años en el ET10, en el ET9, a la vuelta de mi casa, había perdido a mi novia. Mi señora no me podía consolar, ni mis chicos, y me llaman por teléfono. Pelusa, ¿a que no sabe quién te llama? Fauceta de Rosario. Y yo lo conocía por los argentinos. Fauceta y Chababo estaban en LT2. Y entonces, che, ¿te fuiste de Ricardo? No, le digo que me fui, me echaron. No sé, ¿querés venir a transmitir el argentino para nosotros? Mirá, vamos a hacer en la capital de Rosario. Me contó toda una historia y yo lo escuchaba y yo dije, este está loco, decía yo. Y ponerle le iba a pedir, después de la segunda llamada, 500 pesos, no me acuerdo. Y yo le decía que no. Venite, que vas a transmitir acá, que tenemos un equipo fantástico. Turdó era el locutor que hacía automovilismo. Tesandori iba a hacer mesa de control, que después se le murió un chico a Tesandori, un gran comentarista, un amigo. Y por ahí le digo, bueno, hablame mañana. Y así me fui hablando y yo no me hacía el difícil. Estaba mal. Y me dice un día, bueno, yo ponerle iba a pedir, te dije 500. Te doy 3.500 pesos. ¿Cómo? Y entonces como me tomó de sorpresa, dije, déjame a pensar. Bueno, mañana te llamo. Al otro día me llama y me dice, bueno, la última, te doy 5.000 y una suite en el Hotel Italia. Yo no podía creer. Viajo, me van a esperar y me presentan en una cena donde había 100 auspiciantes. Yo me quería morir, Me tuvieron que llevar al especialista porque me quedé sin voz de los nervios. No me digas. Sí, tenía una carpeta así que cumplí. Claro. Bueno, pero me salió redondo, pero te cuento una y no es una revancha. Yo estaba apoyado así, viste, vos conocés Central, viste todos los pasillos donde dan a la tribuna, a las plateas oficiales y la cancha allá abajo, y yo estaba apoyado en la baranda, y viene Ricardo y dice, hola, Loquito, ¿viniste a ver el argentino? Digo, no, vine a transmitir. Digo, no, en serio. Digo, ¿cuál es tu cabina? Aquella. Bueno, entonces yo tengo la mejor, tengo acá en el medio de la cancha, tengo la cabina de LT2. Y así transmití y así me quedé un tiempo y ya después ya no pude porque yo trabajaba en aduana. Pero mirá vos qué cosa. Toda una historia. Bueno, a ver, y hoy tu realidad pasa también por el periodismo, no solo
deportivo, sino que tenés algunas producciones muy interesantes. Más allá de ese protagonista, que es un programón que hicimos juntos un día, donde yo era al revés, yo era el invitado y vos el Lo entrevistador. siento en el alma, no lo pude mantener, porque evidentemente Pero después te digo, de pero 7 ese años... programa, te cuento ese programa que yo lo reproduje en el espacio de Simorraza a nivel provincial. Maravilla me hablaron de ese programa. No, sí. Me siguen diciendo. Porque a veces yo lo pongo cuando, por ejemplo, hay un paro y no podés hacer minuto 90, yo para llenar el espacio saco un programa de protagonista. Y tengo... No, pero impresionante. Y los micros, eso que también, que tienen una capacidad para escribir. Y para pintar cosas, digamos, de la ciudad. Siempre me atrapó la historia. Porque vos sabés que protagonistas, todas las ideas que yo hago o realizo, la mayoría nacen en mi hijo, en Gustavo. Un día Gustavo viene y me dice, papá, vos que te gusta tanto la historia y Santa Fe y esto y el otro, tenés que hacer un programa que se va a llamar Protagonista. Y no me lo podía sacar. Le digo, bueno, haceme un programa cero, escribímelo y a ver si lo hago. Y así me enganché. Y no sabía, 7 años. Sí. Tuve premio con Protagonistas. Y es un programa que siento mucho. Primer programa de Protagonistas lo hago como el señor Arancedo. Llega Arancedo a Santa Fe, sí. Claro, ya había ocurrido lo que había ocurrido con Storni y se viene a hacer cargo. Y después en el programa me cuenta él, mirá, dice, yo venía en mi Citroën, viendo por qué venía de Mar del Plata, a dónde quedaba Santa Fe. A los 3 días la inundación. Sí. Se quería morir. Entonces me cuenta en ese momento, salgo a la calle y la gente enloquecida, ¿de dónde sos? De allá. ¿Y a dónde vas? No lo sé. Era como si hubieras pateado un hormiguero en el campo, me dijo al aire. Claro. Entonces llamé a todos los párrocos porque yo no conocía. La llamé a Teresita Giga, que era la famosa secretaria del obispado, y todas las parroquias y a trabajar. Y hasta me contó, qué sé yo, los problemas que tuvo en aquellos momentos de la guerrilla y demás, y todas esas cosas que son inherentes a una juventud donde Arancedo a lo mejor ni soñaba que iba a ser obispo. Ni hablar. Pero bueno, a ver, voy a presentar me vas a tener que contar qué es esto que estás presentando actualmente acá, señor director. Este libro que se llama El Santo Rosario. Vivenciado para laicos. Contame. La verdad que está muy bien hecho, tiene una buena impresión. Muy buena los dibujos y la ilustración de Juan Carlos Guajeruc son acuarelas. Son preciosos, la ilustración es realmente... Y el Santo Rosario es un rezo que nace en el año 800, donde los monjes se lo recitaban los salmos a los laicos, que normalmente en aquel entonces los laicos no sabían leer. Y ahí nace la historia del rosario. Y ahí la Virgen dice que rezando un rosario es como si le entregas una rosa. Y si vos rezabas los 5 misterios de un rosario, era como si fuera una corona de rosas. Y la Virgen promete al final del libro a todo aquel que haga del rosario su devoción, acompañarlo espiritualmente siempre. Entonces, cuando uno reza el rosario, que son los gozosos, los dolorosos, los gloriosos, y después en el 2002 Juan Pablo II instituye los luminosos, que empieza con el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná y sigue. Lo instituye en el 2002, también se incorporan. Entonces cuando vos lees, o aquel que reza el rosario, te dice el primer misterio. Jesús está siendo azotado. Entonces yo dije, me gustaría escribir sobre cada misterio de esos, de los 20, y meterme como si yo fuera protagonista y ver en ese momento, como cuando a Jesús lo azotaban, y yo detallo todo después de haber estudiado, haberme comido muchísimos libros, sabiendo cómo era la construcción, cómo era la ropa, cómo era el modo de vida, un montón de situaciones que vos la tenés que estudiar. Entonces me meto como si fuera un personaje ahí adentro, y voy detallando las caídas de Jesús, cómo se levanta, cómo lo azotan, como cuando uno de los legionarios que manejaban la guardia del pretorio entrelaza una corona de espinas y se la clava en la cabeza y las gotas de sangre le bañan el rostro y Jesús lo mira como diciendo, te doy el perdón porque no sabes lo que estás haciendo. Entonces fui haciendo historias de todas esas, que resultan ser 1,5 páginas cada frasecita del rosario. Y un día se lo presento a Monseñor Arancedo,
Si vos me preguntás cómo la escribí, no lo sé, Carlito. Debe ser el inspiración. Espíritu Santo y La demás, ¿no? inspiración. Entonces yo lo llevé en hojas de A4, Claro. en un toco así. Es que impresa Atiende una y lo máquina. mira así sentado. Y yo tengo cierta relación con él, el hincha de Racing, yo hincha de Colón. Y yo me dice, está lindo. Dice, déjamelo. Y dice, mira, estoy medio engripado, no podemos charlar mucho porque me quiero acostar, porque mañana, claro, estando Francisco, él toma la presidencia del episcopado en Buenos Aires. Entonces mañana tengo que ir, quiero estar bien, pero déjamelo. Yo se lo dejé. Habrá pasado 45 días. Un día estaba desayunando y me llama mi señora, teléfono, atiende mi señora. Me dice, mi señora, te llaman del obispado. Entonces atiendo y dice, Gilardoni, el secretario de Monseñor Arancedo, acá tengo la corrección que está aprobada. Yo no podía creer, Carlita. No salí como estaba a buscarlo De la porque... alegría. Claro, esperé hasta las 10 que se me hizo interminable y voy y me encuentro con una nota de él adelante que se lo mandaba a un cura, teólogo, para que ver si hacía falta el Nil Hostal. El Nil Hostal es que vos no te podés apartar absolutamente nada de los evangelios, ¿no? Y que le diera la opinión que a él le gustaba y que le diera la opinión. Te aseguro que eso lo tengo guardado como una reliquia, esa hoja con el membrete y la firma de él. Y bueno, y cuando me dan las hojas que yo le había dado, voy a mi casa y empiezo a mirarla y el teólogo se había tomado el trabajo de corregir las 52 hojas. Por ejemplo, signos de puntuación, coma, algunas mayúsculas, cosas mínimas, pero en definitiva, que a mí me daba la idea que lo había leído entero y le decía que le gustaba muchísimo. Y así nace el libro con el cursillo de cristiandad, que lo presentamos el otro día y que recién va a estar a la venta en Pablo VI, la librería Pablo VI del Centro, y en los cursillos de cristiandad, y va a costar creo que 150 pesos, pero es una reliquia. Para aquel que lo reza, no lo va a leer todos los días, pero una vez leyendo el misterio es como si uno se va motivando muchísimo más que leer la fría frase de lo que está ocurriendo, como cuando él se pierde en la caravana y los padres lo van a buscar, o cuando él lee en la sinagoga siendo chico, que la gente se maravillaba, los escribas, de cómo una criatura podía estar hablando sobre el Torá y de lo demás, ¿no? Mira, acá el señor director vamos a mostrar. Tenemos, por ejemplo, la ilustración de uno de los misterios gozosos. Claro. La verdad que te digo, me encantó. ¿Cómo decidiste que te lo haga este artista santafesino? ¿Cómo Mirá, fue la decisión que también sea él? Gustavo, porque había buscado muchos dibujantes y algunos dibujaban muy bien, pero no tenía el espíritu, porque una cosa era interpretar, esa es la boda de Caná, por ejemplo, cuando es el primer milagro de Jesús, cuando María le dice, se han quedado sin vino, no tienen vino, y él se da vuelta y dice, ¿qué tengo que ver yo, madre, en esto? Claro. Y ella le dice, ni le da bolilla, y le dice, lo llama a los sirvientes y le diga, había tinajas de barro vacías de 100 litros, hagan lo que él les diga. Entonces él se da vuelta y le dicen, llénela de agua. Entonces le impone las manos y ahora dice, saquen y lleven al maestro Sala, que era, digamos, el maître. Y el maître cuando prueba el vino va y lo encara porque Claro. duraban 3-4 días, al novio. Dice, el vino bueno Se pone primero. se pone primero, no a lo último. No te aprendiste. Pero bueno, Claro. Carlito, la verdad que una satisfacción. Ya escribiste un libro, plantaste un árbol, Sí, así que ya tenés toda la vida. ya tenía hechos cuentos, vos Sí, sabés que los cuento, pero digo, pero escribiste el libro, faltaba para ver si sabés si plantaste un árbol o no para. Sí, he plantado varias cositas, sí. Ah, bueno. La verdad que con tu juventud, más allá de los años que uno tiene un espíritu joven, porque la verdad yo te admiro por la capacidad de trabajo, de hacer cosas, todos los días innovando. Ya esto lo conversamos con vos, ¿eh? No se da fácilmente esto. No, vos también tenés una capacidad de trabajo inmensa y es siempre motivo nuestro de charlas. Hay jóvenes que tienen 80 y hay tercera edad que tiene 20 años. Exactamente. Cuando vos tenés 20 años aquí y acá, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando vos tenés corazón y tenés ganas y estás tranquilo y el de arriba te ayuda, porque yo estoy convencido que todo lo decide, estoy convencido, eso. Y algunas cosas las pude comprobar, pero bueno, queda para otra charla.
Carlito, gracias por haber venido. No, el agradecido soy yo y presentar este libro para mí significa el agradecimiento hacia vos, porque evidentemente cuando te necesito siempre estás cerca mío, ¿no? Carlito, gracias. A ustedes, una nueva convocatoria en 7 días.